Muy bien, damos gracias a Dios por este día más que nos ha permitido vivir y también por el privilegio de estudiar su palabra. Para hoy toca el capítulo 13 de Lucas y como ya dijimos en otros momentos anteriormente, la Biblia originalmente no tenía capítulos, sino que todo era de corrido, ni versículos tampoco, hasta que este señor Steve Langton, que era italiano realmente, pero vivía en Inglaterra, en Canterbury, decidió dividir a través de capítulos, ¿no? Entonces, es muy difícil que en esa época, el año 1000 más o menos, una persona fuera muy versada en las escrituras. Yo creo que su trabajo fue muy bueno para la época, pero contiene ciertos errores y los errores es que, uno de los errores es que a veces no dividió exactamente donde debió haber dividido. O sea, se pudo haber hecho un trabajo mejor que el que él hizo. Y este es el caso aquí que nos toca. Es decir, arrancamos el capítulo 13 de Lucas, pero no se puede entender el 13 sin recordar el 12. O sea, están hilados. Mejor dicho, debió haber sido un solo capítulo. No digo 12 y 13, sino la segunda parte del 12 y la primera del 13. O sea, lo hubiera dividido diferente. Si hubiese sido yo, pero ya es una tradición muy fuerte y entonces vamos a seguir. El caso es que en el capítulo 12 venía hablando de el siervo que es diligente y espera a su señor y está listo para abrirle la puerta, y del que es negligente y se pone a despilfarrar, a maltratar a sus consiervos. Pero cuando viene el señor, pues le tocan varios azotes a este siervo porque se portó mal. Y luego Jesús, lo que teníamos la semana pasada, que también había lluvia, ¿verdad? Y estaba difícil escuchar, pero lo que teníamos la semana pasada, y gracias a Dios por la lluvia, de paso sea, ¿va? Aquí también está lloviendo, solo que mi techo es de lámina de cemento, entonces no se oye tanto. Pero, bueno, gracias a Dios por la lluvia, decíamos, pero lo interesante, decía Jesús, es que ustedes miran una nube que sube del poniente y dicen va a llover y llueve en efecto, o sienten el viento que viene del sur y dicen hoy va a hacer calor y en efecto lo hace. O sea, son capaces de descubrir el tiempo, pero no son capaces de descubrir el tiempo de salvación que se les está dando a ustedes. Y eso le dice a las multitudes porque no está mal que predigan el tiempo. O sea, ese no es el problema. El problema es que no son capaces de predecir el tiempo de salvación. Ahora vienen a Jesús, en ese mismo contexto que teníamos, vienen a Jesús y le van a contar un chismecito. La gente es chismosa desde aquella época, ¿no? Y entonces le dicen, en aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este Pilato sí era sanguinario, ¿no? Y estos galileos estaban en algo que se suponía estaba bueno, estaban haciendo unos sacrificios a Dios. Obviamente los protectores de animales de hoy en día hubiesen reclamado terriblemente por esto. Que curiosamente estos protectores de los animales no reclaman por todo y reclaman por este tipo de sacrificios, pero no reclaman por los que los brujos en los montes torturan, ¿no? Ellos sí los apoyan, pero en fin, sigamos aquí. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, esto no se lo habían contado, todavía, o sea, no estaba dentro del chisme, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, eh, lo primero que tengo que comentar es que a veces estos pasajes se malinterpretan. Por ejemplo, aquel pasaje que dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en el tuyo? Generalmente ese tipo de pasajes son muy mal interpretados, sobre todo por los que tienen una tremenda viga y no quieren que nadie se las note. O sea, cometen semejantes crímenes, pecados le vamos a llamar nosotros, semejantes pecados,
Y cuando uno le dice, mire hermano, no fume. ¿Por qué miras la paja en el ojo? No, no es una paja, es un cigarro que estoy mirando. O sea, no es una paja la que estoy mirando, es un cigarro que estoy mirando, ¿no? Pero ¿por qué no miras? Dice, o el que esté libre de culpa arroje la primera piedra. Mal interpretado. Lo que Jesús estaba poniendo no es que sea defectuoso ver la paja en el ojo del hermano. Y yo soy una de las personas a las que la crítica no le gusta tanto. O sea, no me cae bien cuando me critican. Pero cuando me hacen una crítica, al principio no me cae tan bien, pero después pienso, bueno, es que a vos no te gustan las críticas y por eso no te cae bien. Por ejemplo, esta semana, terminando el culto de domingo, me dice Dunia, se me hace que los temas que están manejando el domingo no son muy buenos para tomar la cena del Señor. Creo que deberías de manejar otro tipo de, hacerlo un día miércoles o qué sé yo, otro día. Pero el domingo no. Y claro, a uno no le gusta, no me gusta que me miren la paja en el ojo, ¿sí? Bueno, es una paja, no es otra cosa, es una paja, no es una viga. Entonces, a uno no le gusta y uno, pero al rato dice, puede que tenga razón. Ok, pero tenemos que acostumbrarnos a que la persona que mira la paja en nuestro ojo quiere ayudarnos. Y de hecho nos está haciendo un bien cuando lo hace. Y entonces es una mala interpretación decir, oye, ¿por qué miras la paja en mi ojo y no miras la viga en el tuyo? La buena interpretación es, mira, Jesús dijo, primero saca la viga de tu ojo y luego ya vas a poder ver claramente y no dejes a tu hermano con la paja en su ojo. Una vez que saques la viga de tu ojo, vas a ver claramente para sacar la paja del ojo. Y esto es importante, ¿sí? Déjeme contextualizarlo. Cuando uno entra a un avión, uh, lo primero que le hacen antes de despegar el avión son las instrucciones. Y dentro de las instrucciones, ¿qué pasa si el oxígeno desaparece de la cabina? Pues va a caer un respirador del techo. Y luego viene esto que es bien importante. Si usted viaja con personas discapacitadas o con menores de edad, primero póngase la mascarilla usted y después ayude. O sea, nunca al revés. Esto es como alguien se está ahogando. Si lo primero que tengo que saber es si puedo nadar, ¿eh? Porque si no puedo nadar, o sea, ¿qué chiste tiene tirarme al agua? Y entonces, si yo trato de ayudar a la otra persona a ponerse la mascarilla del oxígeno, puede que yo me quede sin oxígeno y luego ya no pueda ponerle la mascarilla. Entonces, lo primero es ponerme mi mascarilla y luego auxiliar al otro. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Primero, preocúpate por tu propia condición y luego mira al otro. O sea, deja de estar mirando la paja en el ojo de tu hermano sin, este es el detalle, ver la viga que tienes. Entonces, saca primero tu viga y después, no te quedes ahí, sino de hecho saca la paja del hermano. Ahora, lo difícil que es ver los defectos de uno, eso sí es interesante. Por ejemplo, los que usamos lentes, lo sabemos. Andamos con los lentes súper sucios y no notamos la suciedad en nuestros lentes. Somos capaces de ver todo con mucha claridad, pero no notamos lo sucio que tenemos los lentes hasta que nos los quitamos y los revisamos. Y entonces, oh, qué sucios andaban los lentes. Esto sucede todo el tiempo. Por ejemplo, yo hago ejercicios de griego que subo a una plataforma para que los estudiantes trabajen. Y para mí todos van perfectos, los reviso 4 o 5 veces y todos van bien. Solo los subo y empiezan a detectar errores. Claro, yo les doy un punto extra por cada error que me detecten. Así es de que ellos están sumamente interesados en detectar los errores, ¿no? Y empiezan a detectar, mire que puso aquí, puso acá. Y yo, ¿por qué no vi eso? Porque es muy difícil ver los propios errores. O sea, esto es complicadísimo realmente. Bueno, no sé, hay una tendencia natural tal vez a creernos perfectos. Y cuando hablamos de arrepentimiento, y me ha pasado mucho porque de cuando en cuando yo doy una predicación de esas que pegan duro en X iglesia, no tiendo a hacerlo, generalmente mis predicaciones son buena onda, pero de cuando en cuando doy una predicación seria y siempre hay una hermanita o un hermanito, pero más hermanitas que dice, hermano, qué buena predicación. Lástima que no vino que aquí hay una hermana que necesitaba oír lo que usted dijo. Y esto es porque nosotros tendemos a aplicar
¿cómo se llama tenemos que aplicar la Biblia a las demás personas, pero no a nosotros mismos. Y entonces Jesús aquí, estos le están contando la historia. Y en el recuento de la historia, aunque está en contexto, estos le estaban diciendo, fíjate que vinieron unos galileos, hicieron sus sacrificios y Pilato mezcló su sangre. ¡Wow! ¡Qué tipo! ¿Qué harían estos galileos en la filosofía de la época? Las tragedias suceden por causa del pecado. ¿Qué harían estos galileos para merecer esto? ¿Qué pecado secreto tenían? Porque su sangre quedó mezclada con la sangre de, ¿cómo se llama de los sacrificios. Y Jesús, notando el problema que tienen ellos, no justifica a los galileos. No dice, mira, estos galileos eran buena gente y ustedes aquí los andan criticando nada más. Ellos eran inocentes, sino que les dice, sí, son pecadores. Okay. Ustedes creen que estos galileos son mucho más pecadores que todos los hombres, todos los demás galileos? No. Jesús dijo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si no les quedó claro, les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que la torre que cayó en Siloé, esto es terrible, sobre 18 hombres, se cayó la torre, algo así sucedió aquí un día, una tormenta fuerte y una parte del muro del estadio se cayó. Iban pasando carros, porque alrededor del estadio pasan carros, y se cayó sobre un carro, ¿no? Y entonces aplastó a la pobre gente. Pero aquí fueron dos, allá fueron 18. ¿Ustedes creen que estos 18 son más pecadores? No, no. Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí viene el problema, en ver, digamos, la necesidad que tiene el otro, o por qué hizo esto, o por qué hizo lo otro, o él necesita arrepentirse cuando no veo que yo necesito también arrepentir. Por ejemplo, cuando surgió el SIDA en Estados Unidos. Al principio, cuando surgió el SIDA, ¿no? Se decía que era una enfermedad de homosexuales. Es lo que se decía. Eso le pasa a los homosexuales por bandidos, corruptos, y etcétera, 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 etcétera. A todos los etcéteras. Pero se ha demostrado que no. O sea, si Jesús hubiera dicho, ¿usted cree que solo a los homosexuales les va a pegar esto? No. A todo pícaro le va a pegar. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es el punto. Lograr ver uno lo que le toca. Siguiente punto que quiero comentar es lo mal que cae en la palabra arrepentimiento, pero lo buena que es realmente. O sea, cuando a uno le dicen, oye, arrepiéntase, uno dice, ah, qué feo se siente, ¿no? Cuando uno le dice, oye, arrepiéntete. Y generalmente cuando uno de predicador utiliza ese término, arrepiéntanse, es un término que a la gente no le gusta porque siente que uno lo está enjuiciando. Porque las personas, sobre todo las personas religiosas, no sienten la necesidad de arrepentirse. A veces las personas que no son religiosas o que no pertenecen a una determinada iglesia, se arrepienten con mayor facilidad porque reconocen su necesidad de Dios. Y esta fue la razón, por ejemplo, cuando Cristo vino y estuvo en esta tierra, esta fue la razón por la cual los fariseos no se arrepentían. Mucha gente, los publicanos sí, las prostitutas sí, se arrepentían. Este es el detalle, cuando le dice a los fariseos, los publicanos y las prostitutas, las rameras, van delante de vosotros al reino de los cielos, era porque esta gente era más sensible. O sea, tenía más esta habilidad de reconocer su propia condición, su propia dificultad. Los fariseos no. O sea, arrepiéntete, eso sonaba feo para un fariseo. O sea, ¿cómo me voy a arrepentir yo? ¿Y yo de qué me tengo que arrepentir? Y entonces tendemos no nos gusta esa palabra, pero cuando uno la analiza fríamente, o sea, la analiza fríamente, realmente eso de segunda oportunidad es tan bonito. O sea, esto del arrepentimiento es tan bonito realmente, porque cuando uno, por ejemplo, lleva
un curso difícil en la universidad, está haciendo un examen y de pronto cometió un error gravísimo. O sea, qué bonito se siente cuando el profesor le dice, tranquilo, votemos este examen y hágalo de nuevo. Pero el tiempo ya pasó, no se preocupe, le voy a dar tiempo para que lo haga nuevamente. Entonces, esta es la segunda oportunidad, es la posibilidad de borrar todo y arrancar de nuevo. Y más cuando la persona que está ofendida es la que está diciendo arrepiéntete. El pecado no es algo que yo hago contra mi prójimo. El pecado es algo que yo hago contra Dios. Contra mi prójimo no. El delito es algo que yo hago contra mi prójimo, no algo que yo hago contra Dios. Esta diferencia a veces no la entendemos. Muchos delitos son al mismo tiempo pecados y muchos pecados son delitos. Y muchas veces cuando los religiosos discuten temas de actualidad cometen el error de no notar esta diferencia. Por ejemplo, conducir sin el cinturón de seguridad es un delito porque hay una ley que dice que hay que usar ese cinturón. O conducir un vehículo sin licencia, por ejemplo, es una imprudencia. Hay un delito, hay una ley que dice, entonces hay un delito. Pero no creo yo que una de esas dos cosas constituyan pecado. Iba con un hermano una vez a un culto, él llevaba su carro, iba manejando, ¿no? Pero dice, bueno, maneje usted, hermano, maneje mi carro, ¿no? Entonces me voy yo manejando el carro de él. Porque íbamos a pasar por un centro de control y le digo, ¿por qué? Es que no tengo licencia. Ah, bueno, se me venció y no la he renovado. Ah, bueno, le digo, sí. Y al rato le pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene de vencida su licencia? Pensé que me iba a decir un mes o algo así. Ah, 7 años, me dice. O sea, 7 años con la licencia vencida, pero tampoco le pude decir, arrepiéntete, pecador. Ah, esto el gran pecado que has cometido, que eso es un delito, eso es un delito, ¿no? Lo agarra la policía, lo van a dejar, en las leyes de Honduras es una noche detenido, ¿ya? Una noche detenido por no portar licencia. Eso sí, él no soborna al policía, que eso ya sería un pecado, ¿no? Hay cuestiones que no son delito. Por ejemplo, antiguamente en nuestros países, el adulterio era un delito. Si a una persona la detectaban culpable de adulterio, pues iba preso. Pero actualmente no. Sí, ya no es un delito. Una mujer puede acusar al esposo, mostrar los videos que quiera, las fotos que quiera, la evidencia que quiera, y el juez no va a decir, bueno, le vamos a dar 5 años de cárcel a este hombre por adúltero. Eso no existe. Eso no es un delito. Ahora, eso no significa que ya no sea un pecado. Que muchas veces es lo que nosotros no entendemos. Lo explico porque dentro de nuestra sociedad las cosas van cambiando y las sociedades van abriéndose al mundo, a los cambios, y van haciendo que ciertas cosas no sean delito. Por ejemplo, para citar un par de ejemplos, el adulterio ya no es un delito, ¿ok? Que dos muchachos anden de la mano, pues ya no es un delito, la policía no los echa presos, pongo otro ejemplo. El aborto es un delito en nuestro país, pero llegará el día, probablemente, si siguen ganando los de izquierda, llegará el día, cualquier propaganda a los de derecha es extra, ¿no? Pero llegará el día, si siguen ganando las elecciones los de izquierda, en que el aborto sea legal en Guatemala. O sea, legal quiere decir va a haber un hospital especializado para eso, van a haber muchas muchachas que van a ir a practicárselo, va a haber un doctor que va a tener una doble cabina, producto de la sangre de niños inocentes, y va a ser muy respetado en la sociedad. De hecho, estaba viendo un documental en Investigation Discovery, había un médico de estos que practicaba abortos y resulta que este pícaro asesinó ¿cómo se llama este? A su esposa. La esposa estaba de acuerdo con el negocio de él, o sea, era una persona muy respetable, un médico que practicaba abortos, la esposa había vivido de ese dinero por mucho tiempo. Y entonces el tipo asesinó a la esposa, ok. Y dentro del documental entrevistan ¿cómo se llama este? A la suegra, ¿no? O sea, a la mamá de la difunta. Y dice, él era tan bueno. A mí me sorprendió cuando supe que había matado a mi hija. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan malo a una persona llena de vida?
su hija, ¿no? Entonces uno siempre piensa, oye, este tipo mataba bebés a diestra y siniestra, y la suegra dice, era tan bueno, nunca pensé que fuera capaz de matar a mi hija. O sea, nunca pensé que fuera capaz de matar a alguien que ya estaba del otro lado del vientre materno. Ok, entonces estas cuestiones pueden volverse no delito. Eso no significa que ya no se vuelve en pecado. O sea, que una ley permita X cosa, no significa que esa cosa no le ofenda a Dios. Este es el punto que a veces nosotros no hacemos. O sea, eso es irrelevante realmente. Que se permita o no se permita, y no estoy diciendo que políticamente es irrelevante, sino estoy diciendo que religiosamente es irrelevante. Creo que Josué la puso clara cuando dijo, allá ustedes a quién sirve. Su rollo. Él se está deshaciendo del pueblo, dice, hasta ayer yo fui su líder, ayer yo era responsable por ustedes, de aquí en adelante, allá ustedes a quién sirven. Pero mi casa, o yo y mi casa, dijo él, porque en el hebreo primero se pone a la persona más importante, y aquí no era la casa, era él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un punto incambiable. Esto no importa lo que la sociedad diga, lo que importa es lo que yo digo. Ahora, dentro de este, decía al principio, lo bonito que es el arrepentimiento es que le da a uno la posibilidad de borrar todo. Y que el que lo está diciendo es el que está, o sea, el que está dando la oportunidad. O sea, esto es como, vaya, pues, vamos con el hermano y nos agarra la policía y él va manejando. Y entonces, el policía lo agarra y yo le digo, hermano, arrepiéntase. Mis palabras no son las mismas. Hacia el policía le dice, no lo vuelva a hacer. Es que cuando la vez pasada iba con, una vez más, con Dunia, con quien más voy en el carro, ¿no? Entonces, hay una doble fila y me paso yo la doble fila. Eso es un delito, ¿no? Paso la doble fila. Estoy confesando delitos, no pecados, ¿no? Me adelanto, ¿no? Y entonces, ahí estaba el policía y me hace el paro. Párese aquí. Díjole, ¿sabe lo que venía haciendo? Me pregunta. Sí, venía en doble fila. ¿Sabe usted en cuánto le va a salir eso? No, me dice, ¿y por qué venía en doble fila? Porque no sabía que usted estaba aquí. Le dije, o sea, fue mi respuesta, creo que fue muy honesta, ¿no? Pues si hubiera sabido que él estaba ahí, no hago doble fila. Y entonces se ríe el policía y me dice, míreme, le voy a dar un consejito. Ahorita estoy recordando la escena. Cuando usted mire una fila larga, seguro hay un policía, porque si no, todos harían en doble fila. Bueno, sí. Ahora cuando miro una fila larga, digo, un policía ahí adelante. No, no siempre, pero generalmente, ¿no? Y entonces le digo, ok, ¿sabe usted en cuánto le va a salir? No. Me dice, 1,500. ¡Wow! ¡Qué toque!, ¿no? Yo no quisiera ponerle bueno, ahorita no recuerdo las palabras, ¿verdad? Pero yo no quisiera ponerle la esquela. Esquela se dice en Guatemala. ¿O se dice esquela en Guatemala? Ok, entonces fue aquí. Okay. Yo no quisiera ponerle la esquela, ¿ves? Y le digo, entonces no la ponga. O sea, no la ponga, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Pero es que tengo que hacerlo. Bueno, ni modo, ¿no? Pero yo no quisiera, me dice. Gracias, Leo. Entonces le dio risa otra vez y me dijo, me entregó la licencia y me dice, no lo vuelva a hacer. Qué rico se siente, ¿verdad? O sea, porque yo no lo iba a sobornar al hombre, pero iba a tener que pagar esos 1,500. Ok, creo que a nadie le sobra 1,500. Si alguno de ustedes tiene 1,500 que no esté usando, ni vaya a usar, aquí estoy yo, no se preocupe. O sea, si tiene 1,500 que le sobren, a nadie le sobra semejante cosa. Y entonces yo ya sentía que tenía que pagar esa cantidad, pero cuando un policía le dice a uno, váyase, no lo vuelva a hacer, se siente rico. Lo curioso es que en las escrituras, el que más habla de arrepentimiento y más pide el arrepentimiento es Dios. Entonces, este es Dios.
En Isaías, por ejemplo, donde los acusa de todos los crímenes que ellos han hecho, le dice sus manos están manchadas de sangre. Y esto es porque ellos eran comerciantes y producto de su comercio había gente que se moría de hambre. Sus manos están manchadas de sangre. Y entonces luego le dice, pero venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, es el Señor mismo el que estaba pidiendo, venid luego y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la lana, serán emblanquecidos, aunque fueren rojos como el carmesí. O sea, vengan luego y estemos a cuentas. Y es lo mismo que Jesús está diciendo. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, el arrepentimiento es algo tan bonito y que nosotros deberíamos realmente valorar. O sea, esa posibilidad que Dios nos da de decir todos los días cómo viví mi vida y de poder decir, Señor, ¿puedo borrar todo lo que hice? Sí, yo lo puedo borrar. ¿Puedo comenzar de nuevo? Sí, sí, puedes comenzar de nuevo. Es interesante, ¿no? Es interesante. Y lo va a ilustrar el Señor por medio de una parábola. Veamos el texto siguiente. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esta escena es muy rara, ¿sí? En primer lugar, sí es contextual, o sea, uno se pregunta qué hace una higuera en una viña. Si la viña está para cultivar uvas, no para cultivar higos. ¿Qué hace una higuera en una viña? Bueno, los agricultores de aquella época generalmente ponían higueras en viñas. La viña necesita mucho, mucho sol. O sea, la uva necesita sol para poder darle sabor a sus uvas. Eso lo vamos, por eso es que los lugares como Israel, donde no llueve, o Italia, donde no llueve, son lugares mediterráneos, son lugares para las uvas. Pero en esos lugares secos es muy feo ir, por ejemplo, a trabajar a una viña, donde hay que podar las viñas, todo eso, y entonces el sol le pega a uno de lleno. Entonces los viñadores generalmente colocan higueras que se extienden y tienen una sombra muy grande, colocaban higueras en lugares específicos de la viña, para cuando fuesen a trabajar, poder descansar ahí en lo duro del mediodía. O sea, voy a comer, voy a beber algo, me puedo meter bajo la sombra de la higuera, aunque valga la aclaración, la higuera, por ser muy grande, abarca mucho, mucho terreno. Entonces, bueno, entonces, obviamente la higuera está ahí. El caso es que el dueño llega y dice, mira, qué rato vengo yo a buscar fruto de esta higuera y no encuentro. Entonces, córtala. Pero ¿en qué te estorba la pobre higuera? ¿No? O sea, sí, sí es cierto que no tiene fruto, pero ¿en qué te estorba? Bueno, dice él, es que inutiliza la tierra. O sea, aquí yo podría sembrar más vides. Está gastando la tierra extra. Pero lo curioso es que el viñador, el que trabaja con las viñas, el enemigo de la higuera, podríamos decirlo, el que hubiese tenido la idea de cortemos la higuera y sembremos más uvas, porque yo soy especialista en uvas, no en higueras. Y de hecho la higuera no me da fruto porque el dueño viene a buscar una vez por año, viene a buscar de cuando en cuando. En cambio, el fruto a mí me beneficiaría mucho y esta higuera no da fruto. Es el que intercede por la viña y hace algo que él no debía haber hecho. Él abona uvas, no abona higueras. Él cuida uvas, no cuida higueras. Y la higuera no le hace nada de bien a las uvas. Por el contrario, les tira sombra y eso es perjudicial para ellas.
Sin embargo, se compadece, ¿no? De la plantita y le dice, déjame cavar alrededor, déjame hacer, voy a hacer mi último esfuerzo, ¿sí? Aunque tal vez nunca lo había hecho, tal vez la higuera era silvestre, pero él le dice, déjame cuidar la higuera y dale un año más. Si da fruto, dale, si no da, pues ni modo. Sé que cuando se interpretan las parábolas, muchas veces se dan significados precisos. Por ejemplo, que el que viene a buscar el fruto es el Padre y el que abona es el Hijo y el abono es el Espíritu Santo. Qué sé yo, se dan muchas interpretaciones como esta, pero realmente no es el punto. El punto es que la higuera no lo sabe porque no sabe hablar hebreo o arameo, lo que estaban hablando estos dos aquí. La higuera no lo sabe, pero le están dando un año más de chance para que produzca fruto y debe aprovechar la oportunidad que se le está brindando. Eso es un año. Ahora, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, si Dios no me está dando mi última semana. Eso no lo sé. ¿Me estará dando Dios mi última semana? A ustedes les he comentado que un día fui a pagar mi renta y me dijo el dueño de la casa donde vivía en ese tiempo, tengo suficiente dinero para poder vivir el resto de mi vida sin problemas. Era un señor costarricense. Y la siguiente vez que fui a pagar la renta, ya era la esposa, porque era viuda, había quedado viuda. ¿Y qué le pasó a él? No, que en ese mes le detectaron cáncer en el hígado y uno no puede vivir sin hígado. Puede vivir sin riñones, pero no sin hígado. Y se murió. En cuestión de un mes le detectaron la enfermedad y murió. Eso que no había coronavirus. Ahora ¿qué hay? Yo no sé si estoy viviendo mi última semana o estoy viviendo mi última hora. Yo no lo sé. Hay tantas posibilidades, ¿no? Dice que hay posibilidad, oigan bien esto para los que les gusta comprar lotería. Según las estadísticas, por cada persona que se gana la lotería, a dos les cae un rayo. Eso significa que hay 2 veces más posibilidad de que le caiga a uno un rayo del cielo a que se gane la lotería. Pero esa cosa puede pasar. Salió en el noticiero aquí en Honduras hace como un mes que a 2 campesinos les cayó un rayo. O sea, esa cosa puede pasar, ¿no? Y ellos pensaron que tenían la vida por delante. El coronavirus todavía está por allá, por Tegucigalpa. Aquí al campo nunca nos va a llegar. No, no les llegó. Les llegó un rayo. Esas cosas pueden pasar. Entonces, la higuera no sabe si este es su último año o no es su último año, pero Dios le está dando otra oportunidad. Y esta es una ejemplificación de lo que Jesús les está diciendo. Miren, aprovechen la oportunidad. O sea, esta es una cuestión de, le cayó la torre a los 18. En vez de quedarse mirando, miramos cómo nos aplastó. Pobrecito, gente morbosa, ¿no? De esa siempre abunda. Si no, miren ustedes los periódicos, sale un tipo ahí sin una pierna y todos compran el periódico. Entonces, a todos les gusta ver ese cuadro, ¿no? Eh, Mira lo que pasó. Deje de estar curioseando, ¿sí? Más bien, dele gracias a Dios de que usted no era uno de esos 18 y de que por lo tanto tiene la oportunidad todavía de ponerse a cuentas con Dios. Bueno, es que yo ya me puse a cuentas con Dios. ¿Cuándo? Una buena pregunta. 3 parejas en Costa Rica. Esconden a los maridos, dejan a las mujeres y les hacen preguntas sobre el marido. Comida favorita, color favorito, etcétera, para ver cuánto conocen a su pareja. A ver cómo está su relación. Pues dentro de las preguntas le preguntan a las muchachas, bueno, de señoras, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo te amo? Y una dijo, hoy en la mañana, y otra dijo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero la tercera sí dijo, hace 20 años, cuando nos casamos. Ella sí recordaba la fecha exacta, ¿no? 20 años cuando nos casamos. Y todos quedan a la expectativa, ¿no? Cuando llega el esposo y le preguntan lo mismo, dice, hace 20 años, cuando nos casamos. Y todos se sorprendieron y unos se rieron y toda la cuestión, el alboroto, ¿no? En contexto de iglesia, ¿no? Y entonces él se pone serio y se pone medio bravo y dice, ella sabe que soy soy hombre de palabra. Y si hubiese cambiado de opinión, se lo hubiese dicho.
Bien, a veces nosotros tomamos el arrepentimiento en las mismas dimensiones. ¿Te arrepentiste? ¡Claro! Yo me arrepentí cuando tenía 13 años y me bauticé para el perdón de mis pecados. Oye, qué interesante. O sea, te arrepentiste ya estuvo, sí. ¿Y de ahí en adelante has vivido una vida perfecta o cómo es la cuestión? O sea, ¿eres un santo? ¿Te puedo tocar o mejor no te toco porque te contamino? O sea, explícame ese asunto, ¿no? El caso es que otra cosa que me dice Dunia hoy, le estoy citando mucho, por cierto, ahí está conectado. Dice, yo creí que estos muchachos de Baxter todos eran espirituales antes de conocerlos. O sea, está hablando de los estudiantes, ¿no? Porque es parte de la vida. Y muchos se sorprenden. Yo siempre les digo, ustedes vienen acá y se sorprenden de saber cómo son sus compañeros, pero no se sorprenden de saber cómo son ustedes. Porque este es el punto, o sea, somos humanos y dentro del ser humano vamos hacia la perfección. La diferencia entre un cristiano y un mundano no es que el mundano sea pecador y el cristiano no cometa errores o no cometa pecados, sino que el cristiano va en proceso de cambio. O sea, es alguien que ya no quiere ser igual, no es alguien que sea diferente, es alguien que ya no quiere ser igual y se arrepiente. Y por eso es que esta situación del arrepentimiento no debe ser un acto en nuestra vida, sino una constante. O sea, me accidenté, gracias Señor que no me morí. ¿Por qué? Porque realmente, gracias por la oportunidad que me estás dando. Y por eso es que Jesús le dice, miren, la higuera, no sé, las plantas, después de ver la película Avatar, no estoy tan seguro, si las plantas sienten o no sienten cuando va a llover, o sienten o no sienten cuando va a hacer calor, pero la higuera puede sentir si va a hacer lluvia, ¿no? O puede sentir si va a hacer calor, o por lo menos siente cuando empieza a llover, o siente cuando empieza a hacer calor. El eucalipto tiene esa naturaleza, por ejemplo. Sus hojas son caídas porque él puede, si no tiene suficiente humedad, ocultarse de los rayos del sol y modifica la forma de sus hojas para que los rayos no le peguen. Y si hay suficiente humedad, él aprovecha el sol y entonces las extiende para que el sol le pegue. O sea, es capaz de sentir el clima. O sea, a eso se le llama plantas fotosintéticas, sienten la luz. Bueno, tal vez la higuera era fotosintética. De hecho, no lo es. O sea, no modifica sus hojas, pero es posible que tenga esa posibilidad, ¿no? De saber, oh, va a llover hoy. Oh, me van a cortar esta tarde. No, esa no se la pescó. O sea, esa no es capaz de sentirla. Y entonces, esto es lo que Jesús decía. Mire, ustedes se han vuelto tan expertos en predecir el tiempo. Tan expertos en predecir el tiempo. Tan bárbaros, o sea, me sorprende realmente cómo ha avanzado la humanidad. Decían cuando inició esta plaga del coronavirus, una vacuna estadísticamente se tarda 20 años en desarrollarse. 20 años en desarrollarse, ¿no? El SIDA se descubrió por los 80s y todavía no hay vacuna después de 40 años. O sea, se tarda 20 años en promedio una vacuna. Y ahorita dicen que ya el 27 la van a probar, los norteamericanos van a probar a 30,000 personas, ofrecen $5,000. También los chinos dicen que van a probar, pero no han dado fecha a 30,000 brasileños. Los chinos no prueban chinos. Ok, a 30,000 brasileños y también les están pagando $4,000 a cada uno que se deje probar. Y por que Brasil abrió su país a la prueba china, les van a regalar nada más ni nada menos que 30 millones de vacunas. El resto sí las tienen que comprar, pero 30 son gratis para toda la gente. 30 millones. Eso ofrecieron los chinos. Ok, sorprende realmente la velocidad con que desarrollar esa vacuna no es fácil, es complicado. Sí, pero yo me pregunto si esos científicos que hicieron eso, que creo que están haciendo algo muy bueno en pro de la humanidad y de muchas personas, y creo que evitan el sufrimiento de muchas personas porque es doloroso realmente tener un difunto y ni siquiera estar para sus sepelios, es complicado, ¿no? Pero
que están haciendo algo por la humanidad, sí. Pero ¿será que alguno de ellos ya se percató de que Dios le está dando otro día más de vida? Y que le está diciendo, arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas conmigo. Había una persona que era sumamente bandida, era cristiano, pero de estos cristianos que son bandidos, ¿no? Yo creo que ustedes ya me entendieron. Y le pegó una enfermedad que lo tuvo un mes en cama. Y él sabía que iba a morir. Él sabía. Si no se percató de eso, no, ese sí era lento. Él sabía que se iba a morir. Y entonces un amigo me dijo, nos conocía, los dos. Óyeme, Dios, cómo es de compasivo con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está dando un chance de arrepentirse increíble. O sea, qué ventaja realmente. Cuando a uno, un médico le dice, le quedan 8 días de vida. Qué ventaja realmente. Poder ver a las personas que uno quiso ver, poder despedirse de las personas, poder ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, gracias por lo que me diste. Gracias por la vida. Poder reflexionar realmente. Es increíble realmente. Es increíble. Creo que a muy pocos Dios les da ese privilegio. Muy pocos. A la mayoría de nosotros, como a la higuera, no sabemos que ya nos van a cortar. O sea, mira, Selvin, dale 1 hora más. Y yo ni me percato. Y aquí criticando a Mundo y Raimundo y a los que están inventando la vacuna. Y no sé qué Dios me está dando 1 hora. Pero Jesús dijo, y escuchemos una vez más su voz, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, comenta el hermano, con discapacidad, no discapacitados. Bueno, igual, ¿verdad? Perdón por las ofensas. Que el Señor les bendiga. No sé si hay alguna pregunta.